Tengo 77 años, nací en el 46, no puedo decir que soy de extracción humilde en lo absoluto. Vengo de una familia de clase media alta. Como yo le decía a Mirta Rodríguez Calderón en los años 80 y 90, soy la séptima generación de profesionales en mi familia, así que si estoy en Cuba es porque soy un animal raro. Me eduqué en una escuela americana, aquí en Cuba, en La Habana, desde los 4 años en kindergarten hasta que la nacionalizaron en el 60. Era una escuela muy elitista. Nunca tuve un negro ni un mulato en mi aula. El aula no tenía más de 24 muchachos. Éramos una burbuja entre el Vedado y después en el Country Club. O sea, que te imaginarás que yo estaba totalmente alejado de lo que era lo que estaba pasando en Cuba. Y cuando triunfa la revolución, tengo 12 años. Era muy católica, mi familia es muy católica. Y empiezo a tener confrontaciones en la escuela, pero bueno, llevaderas. La escuela se empieza a vaciar, se llamaba el Roston Academy. Nos quedamos, mi hermano y yo, se cierra la escuela. Después me enteré que el director de la escuela fue uno de los promotores del Plan Peter Pan. De pronto, en el 61, en enero, tengo que ir a un bachillerato público, el Instituto del Vedado, y para mí fue un choque. Porque primera vez que me sentaba en un aula de 60 y pico de muchachos, mulatos, negros, blancos, todo el mundo, y yo era la bitonga cuando aquello se decía eso. O sea, tuve que empezar a demostrar que no, que yo era revolucionaria, porque de verdad lo sentía. Mi forma de ser revolucionaria proviene increíblemente del catolicismo, de Con la Cruz y con la Patria. Eso es algo que casi no se habla. Es una organización que surgió en los 60, 59, 60. Burguesía media alta, blanca, habanera. Todos éramos católicos, pero toda era gente muy revolucionaria. Y yo pertenecía a ese grupo. Mis padres pertenecían y bueno, yo pertenecía. Y ahí nos fuimos saliendo de la religión católica en el sentido de que no daba. Íbamos a las misas y nos teníamos que levantar y que ir cuando empezaban las pastorales. Mi familia se levantaba y se iba, yo también. Entonces empecé a tener mis conflictos con la Iglesia Católica y después mi gran conflicto fue cuando entré en el Instituto del Vedado, en el 61, que era la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Entonces sí era todo contra era comunismo, y yo, al contrario, el comunismo para mí era malo, pero fue una cosa, un mejunje que me metió en la cabeza enorme. Hasta que poco a poco me fui convenciendo de que aquello era bueno, que era mejor de lo que yo estaba aprendiendo en la escuela aquella americana, pero nunca me he negado que esa escuela americana me dio muchas cosas de lo que yo soy profesionalmente. Y siempre fui buena en las letras, nunca fui buena en las matemáticas. Siempre en mí funcionó mucho la cosa de tratar de explicar los por qué. Quizás por eso fue que cuando empecé en la universidad, otra cosa que les tengo que confesar, yo no sé graduada de bachillerato. Entré en la universidad sin ser graduada de bachillerato, hice una maestría sin ser graduada de licenciatura, para que vean que eso era parte de la revolución aquella, que ahora no se entiende nada de eso, nadie puede hacer eso. Bueno, pero yo fui igual que muchos otros. No alfabeticé en las montañas ni en los campos, porque tenía miedo de separarme de mi familia, pero alfabeticé en el barrio Los Pinos. Como las brigadas sanitarias de la Federación, fui al Hospital Civil de Matanza cuando Girón a atender a los heridos. Pero aquella cosa me fue formando, pero de una manera natural. En medio de la crisis de octubre, lo único que me daba de religiosa, de catolicismo, era una estampita de Santa Teresita de Jesús. Cogí y la boté. Ya. A partir de ahí, más nunca he creído en nada. En nada. He creído en mí, he creído en lo que yo hago, he creído en lo que hace la gente a mi alrededor. Tratar de participar para que se creen las cosas, pero no creí en un todopoderoso ya más nunca, ni cuando me han pasado cosas terribles. Los por qué me surgieron un poquito en casa de mi abuela Teresa, por parte de padre, que tenía, ustedes no lo conocen, son muy jóvenes, El Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia española, y tenía una parte que se llamaba El Libro de los por qué. Y desde chiquita, cuando empecé a leer, yo me encantaba con el libro de los por qué. Y yo creo que por eso paré siendo socióloga. Primero, entré en ciencias políticas por exámenes de ingreso, como te dije. Yo no terminé bachillerato. Por 4º año medio terminado, hice las pruebas de ingreso y entré. Hubo que hacer una licencia para que yo entrara porque tenía 16 años. De ciencias políticas me escogen para ir al departamento de filosofía, que ahí empezó realmente mi formación. Desde el 66 al 69 y en pensamiento crítico. Ahí
Fue mi formación ya de darme respuesta a los por qué. Y después pasé a sociología, que ahí sí ya quedé prendada de la sociología hasta hoy. Bueno, hice una maestría en sociología en Chile en los 70-71. Fue una formación excelente la que me dieron ahí, muy, muy buena. Coincidí, yo fui la 9ª promoción de Flaxo Chile. En la 9ª promoción tuvimos de profesores a genios de la sociología latinoamericana, porque estaba la dictadura brasileña, de la dictadura en Argentina, y toda esa gente vino a darnos clases a nosotros. Los profesores que tuvimos fueron excelentes. Ahí me hice socióloga realmente. Y después me hice doctora increíblemente en economía en la Academia de Ciencias de la URSS, que no me permitieron hacerlo en sociología porque era un instituto cerrado para extranjeros. Yo estaba trabajando en el CAME con mi primer esposo, Eduardo Ruiz, que es el padre de mi hijo, y al mismo tiempo que trabajaba en el CAME, de experta en economía, en información económica, hice el doctorado, pero tuve que hacerlo en economía. Realmente fue una combinación en la Academia de Ciencias para que yo pudiera no dejar mi perfil sociológico, pero tenía que hacerlo en economía, no había otra opción. Esa soy yo, siempre trabajé en la Universidad de La Habana, desde el 66 hasta que me retiré en el 2011. Sin la experiencia de vida, yo te digo que no se puede ser un enfoque marxista. El enfoque marxista uno es lo que uno vive, ¿no? Entonces, para decirlo bien sencillito, mi experiencia de vida increíblemente en la escuela esta americana, imagínate, desde los 4 años hasta los 14, fueron 10 años de formación inicial fuerte. Una cultura muy americana, más americana que cubana. Todas las asignaturas eran en inglés. Nada más que historia de Cuba, geografía de Cuba y español en español, lo demás era en inglés. Nos estaban creando para ser cubanos americanos en Cuba. De pronto viene la revolución, salgo para el Instituto del Vedado, me meto en las brigadas sanitarias de la Federación de Mujeres Cubanas con mi mamá, al mismo tiempo era con la Cruz y con la Patria Católica, después rompo con la religión, pero siempre estaba vinculada a la cosa de la mujer, sin darme cuenta. No es que empezara a estudiar como investigadora, yo empiezo a investigar la primera vez en el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Empiezo a investigar. Y empiezo a investigar cuestiones de Cuba, eso sí siempre ha sido para mí importante. Investigar cuestiones de Cuba porque la he vivido, y he vivido los cambios. Yo no sabía lo que era la pobreza, no sabía. Yo solamente sabía lo que era la pobreza porque llegaba los domingos a San Juan de Letrán o a Jesús de Miramar y veía a los pobres afuera. Para mí esa era la pobreza. O cuando venían a casa de mi abuela a pedir comida. Esa era la pobreza para mí. Entonces esa era mi formación y yo lo que quiero es dar a conocer desde el principio que la revolución realmente ha cambiado este país. Que es una lástima que no haya últimamente forma de hacer entender a la gente con claridad que este país que tenemos ahora no tiene absolutamente nada que ver con el país donde yo crecí hasta los 12 años. Yo era una privilegiada total, y esto ha cambiado muchísimo. Y si ha cambiado es por la forma en que se ha dirigido el proceso de cambio que ha habido, como se dice en sociología, una movilidad social ascendente en todo el mundo. Si tú le preguntas ahora, que ha habido alrededor de 700.000 personas que se han emigrado desde octubre del 21 hasta ahora, ¿quiénes eran tus abuelos? ¿Quiénes eran tus abuelos? Por no decir los padres, porque son gente joven. Van a ver que no tenían posiblemente el nivel ni de escolaridad que tienen las personas que han emigrado, ni vivían como las personas que han emigrado, y mucho menos los bisabuelos y hacia atrás. O sea, eso significa que la revolución creó aspiraciones cada vez más grandes. Y entonces, las aspiraciones que yo tenía de niña, todas las suplía, pues mi familia las suplía. Pero para mí es importante que la gente tenga lo que la gente alrededor mío, la mayoría, no tenía. Para mí es eso. Pasa que ahora las aspiraciones son muy altas. La misma revolución, ese proceso de tú ir subiendo en escala es muy alta. Y de verdad que últimamente hay muchos problemas que no se han resuelto con la prontitud que se debía resolver, desde el punto de vista de las políticas públicas de este país. Desde el Departamento de Filosofía de la Universidad empiezo a asistir a muchos eventos internacionales como la Tricontinental, la OLA,
participé también como observadora, el Congreso Cultural de La Habana en enero del 68. Me empiezo a vincular, cosa que ya hacía desde el Departamento de Filosofía, con lo que es el universo del planeta, de la revolución del planeta. Y empiezo a ver la capacidad de discutir. Además, en el Departamento de Filosofía discutíamos mucho. No le tengo miedo a las discusiones, no tengo miedo a que me critiquen mis trabajos. Eso lo perdí en el Departamento de Filosofía y después en el de Sociología también. El tema de la mujer, increíblemente, donde incluso trabajando en la Federación de Mujeres Cubanas, yo hacía cosas por las mujeres. Por ejemplo, en el 62 yo empecé a trabajar en el Departamento de Cultura de la provincia de La Habana de la Federación, hasta que empecé a darme cuenta que el empleo femenino era algo importante, pero no lo razonaba, participaba porque me mandaba. Yo recogía algodón en la provincia, lo que es hoy la provincia de Artemisa, nos montábamos en unos camiones, íbamos hasta allá y regresábamos en el día. Aquello era horrible, aquello fue un gasto de dinero horrible, además algodón aquí en Cuba en el 64. Pero te quiero decir que conocí todo eso. Conocí porque hice el censo de alfabetización de los analfabetos en enero del 61, saliendo de la escuela americana. Fui por primera vez al barrio de Las Yaguas. O sea, ese fue un choque para mí también. Después supe que eso que yo participé es la famosa investigación de los analfabetos en Cuba, que fue lo que sirvió también para campaña de alfabetización. Pero eso lo supe en los años 90. Que pude leer el informe. O sea, participé alfabetizando a gente muy pobre en Los Pinos. Por primera vez supe que había un olor en la pobreza se toca, la pobreza se ve. Yo me pasé una semana enseñándole al hombre que tenía 20 años más que yo tenía 14, él tenía 34 seguramente, a coger un lápiz, a escribir con un lápiz, no sabía. O sea que todos esos choques me fueron llevando, pero no a la mujer, sino al país que se iba cambiando. Después yo hice pero ya mucho después, ya en los 70, en los 80, de que yo estaba acostumbrada en la Iglesia Católica y en la escuela americana a hacer caridad. Hacer caridad, la Liga contra la Ceguera, la Liga contra el Cáncer, pero eso es una cosa social, de que salíamos en las páginas de la página social de los periódicos, pero era caridad y después te olvidaba. Íbamos a las creches, y me acuerdo que era un olor que para todos nosotros era insoportable, el olor a que eran las creches. Las creches eran los orfanatos, como parte de la Juventud Estudiantil Católica. Y aquello nos íbamos y ya. Pero esto de que yo enseñé a alfabetizar a un hombre que no sabía usar un lápiz y aprendió a leer y escribir, yo no entendí en ese momento que era tan importante. Después, con la acumulación de cosas que fui haciendo, me di cuenta que los trabajos voluntarios diferentes con mujeres que yo fui me sirvieron para entender el proceso del empleo femenino, lo importante que fue, cosa que solo lo logré entender solo en los años 80. O sea, pasaron 20 años para que los investigadores no se sientan mal. Tú acumulas experiencia, acumulas conocimiento y al final decides tu camino. Empecé en los 80, que trabajaba entonces de experta en el CAME, en Moscú, en el Departamento de Información Económica. Me piden que escriba junto con Adi Gil para la revista del CAME un artículo sobre la mujer cubana. Bueno, nunca, o sea, tenía muchas experiencias, pero no tenía los datos. Y por primera vez yo empecé a movilizar toda aquella cosa que estudié en Chile, que es donde realmente me hice socióloga. Empecé a estudiar las cosas, a mover los métodos, las cosas que aprendí en Chile. Empecé a unir mis experiencias, qué pasaba en la escuela americana, qué pasaba en el Instituto del Vedado, qué pasó en la alfabetización, qué pasaba que en el barrio de Las Yaguas, qué pasaba recogiendo algodón con las mujeres, qué pasaba con el censo de las prostitutas, qué pasaba cuando las empleadas domésticas, como las que había en mi casa, aprendieron a leer y escribir y se fueron de trabajar de mi casa porque se iban de cajeras en los bancos, se iban a operadoras telefónicas con los pinchitos aquellos, o se iban de taxistas de las violeteras. Entonces, pero todo eso yo no lo entendía. Lo de las prostitutas lo hacía, pero no entendía. Todo eso lo fui armando increíblemente desde mi escritorio en el CAME. También estaba haciendo mi doctorado en economía. Acuérdate que no podía hacer en sociología. Y entonces escribí junto con Adi Gil este artículo, pero fue la primera cosa que yo hice sobre la mujer.
Y cuando regresé a Cuba, en el 83, de la federación me llaman para que les haga, desde la universidad, que les hiciéramos un trabajo sobre las mujeres cubanas en el año 84. Y un grupo de Elena Díaz y yo, con otros compañeros más de la universidad, empezamos a hacer el trabajo, se lo presentamos a la federación. Ahí ya me organicé mucho más. Ese fue mi primer momento. Pero incluso ni mi doctorado ni mi tesis de maestría son sobre las mujeres. Eso es análisis de contenido de información, de la imagen de Cuba en la prensa de Estados Unidos, los dos temas. Pero solamente empecé desde el CAME, el bichito ese de la mujer, que es importante, ¿Por qué me piden este artículo aquí en el CAME? ¿Por qué? Y ya con esta cosa que tuve que hacer en el 84, era reciente lo del CAME, bueno, pues ya empecé a despegar más. Volví a recopilar todos mis contactos en el CAME, toda mi biblioteca que tengo todas las memorias de la federación, bueno, pues las empecé a utilizar y sí me di cuenta del empleo femenino. Ahí fue donde me di cuenta del empleo femenino. Vilma nos manda en el año 86 a trabajar con Helen Safá. Helen Safá es una antropóloga norteamericana a quien le dan la autorización, se la da Vilma, para hacer una investigación sobre las obreras textiles en Larihuanao. Ella era un colofón que las obreras en Puerto Rico, en República Dominicana y en Cuba en la textilera Larihuanao. Entonces éramos 4. Yo por la Universidad de La Habana, estaba Rita Pereira, Margarita Flores y Lilia, que también eran 3 de la federación y que yo venía por la universidad. Junto con Helen Safá adaptamos el cuestionario de ella aquí. Ese año para mí fue excelente, porque modificamos completamente el cuestionario, lo adaptamos a la cuestión de las obreras aquí en Cuba en la textilera de Larihuanao, y después Vilma nos manda, sin haber terminado la investigación con Helen Safá, a que fuéramos a la textilera Celia Sánchez. Eso fue en el año fines 86, principio 87. Fuimos en 2 oportunidades. Aquella textilera, ahí sí fue donde ese fue mi inicio en el empleo femenino cubano, porque las vi. Yo siempre he sido utilizando observación participante, siempre. Y entonces en la textilera Larihuanao no podíamos usar observación participante porque no era lo que había usado Helen Safá. Teníamos que hacer la encuesta esta y entrevistas a profundidad. Pero en la Celia Sánchez, las 4 compañeras, las 3 de la federación y yo, hicimos lo que nos dio la gana con aquella. Y entonces hicimos observación participante. Nos pasamos una semana barriendo en aquellos talleres textiles. Era una fábrica que el director nos decía: yo pienso más en cómo alimentar a los 7.200 trabajadores que cómo producir tela. Te imaginarás, aquello era muchas de primera generación, muchas obreras de primera generación, muchísimas, y que venían de los municipios que no eran de Santiago de Cuba necesariamente. Entonces, ellas nos veían a nosotras 4, las blanquitas aquellas, barriendo, y nos decían, porque eran muy santiagueras, y nos decían: ustedes son de la seguridad del Estado, ¿no? O ustedes las han mandado aquí a barrer porque están, ¿cómo se llama?, hicieron algo malo y entonces están sufriendo alguna condena o algo. No. Aquello fue interesantísimo, pero al mismo tiempo fue una cosa demoledora, porque todos ellos tenían en las textileras, no sé si alguno de ustedes ha estado en una textilera, es un ruido infernal. Encima del ruido infernal estaban los bambán. Ponían los bambán por encima para que se oyera bien. Entonces era una cosa horrible. Pero nos dimos cuenta de que esas mujeres estaban felices trabajando ahí. Felices trabajando. Y trabajaban 3 turnos al día. Empezamos a entrevistarla con el cuestionario nuestro. Y fue una cosa preciosa. Preciosa lo que aprendimos nosotros de esas mujeres. Esas mujeres, ninguna prácticamente habló de sus problemas personales, nos hablaban de los problemas de la fábrica. Y nosotros al final decíamos: ¿y tú quieres algo de ti misma? No para resolverte, nosotros no podemos resolver nada, pero quieres decir, no, si se resuelven las cosas de la fábrica, yo estoy contenta, porque gano más así. Cuando vino Vilma a reunirse con ella, fue interesante porque había gente en la dirección de esa provincia que no querían que se hiciera esa investigación. Y nosotros hicimos la investigación mandada por Vilma y se la entregamos a Vilma.
Vilma se siente en aquel estrado junto con todas las obreras que nosotros íbamos a entrevistar, a todas las mujeres. Y empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son los problemas de la fábrica? Díganme, porque me han dicho, nos decían las muchachitas, nos han dicho que ustedes nada más que hablaron de problemas aquí de la fábrica. Díganme cuáles son. Nadie decía nada. Hasta que por fin dijo, no, sí, dígame, yo quiero saber los problemas. Ay, aquello fue. Empezaron a decir las mismas cosas que nos decían a nosotros, las decían y más todavía las decían ahí. Yo me di cuenta que el empleo femenino era importante. Eso fue 86, 87. Para mí la investigación de la Celia Sánchez Manduley fue algo formidable. Para mí fue un abrecamino. A partir de ahí yo supe que el empleo femenino era lo mismo, pero fíjate todo el camino que tuve que andar. Ese informe se lo llevó Vilma y Esther Belli, se lo llevaron a Fidel. Y a Fidel le encantó el informe. Incluso informe con recomendaciones. A partir de ahí me di cuenta que un informe sociológico sin recomendaciones no sirve. Había personas que le querían quitar las recomendaciones. Y nosotros dijimos, no, hay que llevarla, hay que poner las recomendaciones. Y Fidel lo que más le gustó fueron las recomendaciones. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que la sociología, por eso la sociología mucha gente no la quiere. Es molesta, es una ciencia molesta, porque es una ciencia de la contemporaneidad. Pero junto con una acumulación de conocimiento y que tú te metas en el tema, tú puedes decir las cosas más molestas para las personas que toman decisiones si tú estás segura de lo que tú estás diciendo. Y nosotros estábamos seguros de lo que estábamos diciendo porque habíamos trabajado con ellas un mes entero. Yo también estoy en contra de que sea una cosa de teoría, otra como hay que hacerla, como hay muchas veces que te obligan a hacer en los trabajos de diploma, de maestría o en el doctorado. Teoría, metodología y resultados. No, a mí en Chile me enseñaron en Flaxo 70-71 que tú la teoría y la metodología la tienes aquí. Lo que interesa son los resultados y las sugerencias. Y eso es lo que yo siempre he practicado hasta ahora. Yo definiría así, sin que me quede nada por dentro, que es lo que mejor le puede haber pasado a Cuba en estos últimos 65 años. O sea, la demostración de lo que puede hacer una revolución son las mujeres cubanas. Y sobre todo, vuelvo al empleo. En el 53, que es el dato que se tiene en el 59, había un 13% de mujeres en la fuerza de trabajo total, en la fuerza de trabajo total. Y la mayoría de ellas eran empleadas domésticas. Empleadas domésticas. Ahora, ¿cuál es? Somos un 45% de toda la fuerza de trabajo y 2/3 partes de las profesionales. Entonces, ¿estamos mejorando o no? Desde el punto de vista del capital social más grande que tiene este país en estos momentos, las mujeres somos más importantes que los hombres. Además, las mujeres en este proceso hemos desmantelado formas de pensar y actuar patriarcales, machistas, mientras que los hombres no lo han hecho. No han desbaratado con tanta fuerza los patrones culturales, identitarios, patriarcales, como lo hemos hecho a las mujeres, muy fuertemente, muy fuertemente. Las mujeres no saben dirigir, las mujeres dirigen mejor que los hombres. Esto está probado en investigaciones desde los 90 hasta acá. Las mujeres para dirigir, lo que pasa es que no queremos dirigir en los centros de trabajo, porque sería la tercera jornada, trabajar, hacer la segunda jornada y dirigir en una cultura empresarial o de dirección que es machista. No, hombre, no, te va. Además, ganamos un poquito más nada más que siendo profesionales un poquito más que en la dirección. Tendremos carro y eso, pero hay muchas profesionales ya que tienen carro, así que no queremos dirigir. Pero se ha demostrado que las mujeres cuando dirigen, me estoy hablando en los centros de trabajo, cuando dirigen se hacen un propósito. Yo voy a llegar a esta meta. Incluso pueden estar en desacuerdo con lo que les viene de arriba. No, eso no está bien. Pero si me obligan a hacerlo, yo lo voy a hacer de esta manera, es lo que yo quiero. Más allá no puedo lograrlo. Saben los pasos que hay que dar. Cuando dirigen son más consensuales con las personas que dirigen, mucho más consensuales que los hombres, mucho más. Como tienen un nivel educacional y profesional tan alto, no le temen decirle, oye, fulanito, menganita, tienes que seguir superándote. A maestrías, doctorado o en fin, lo que sea, o termina tu licenciatura. No tienen miedo. Y se interesan por las cuestiones, tienen más empatía. Se ponen en el lugar de las personas. Y eso está probado en las investigaciones, los hombres no lo hacen así. O sea, hay una forma de dirigir
machista que las mujeres han roto sin darnos cuenta, pero las investigaciones lo demuestran. El aborto aquí, ¿quién le va a quitar a la mujer cubana el aborto, el derecho a hacerse el aborto? Aquí no se va a quitar nunca. Y no nos damos cuenta de que eso, más la planificación familiar, el acceso a los contraceptivos, da libertad a que las mujeres puedan tener relaciones sexuales sin necesariamente quedar embarazadas. Cosa que está pasando ahora con el embarazo adolescente porque no hay educación sexual. Pero las mujeres sí hemos crecido mucho más y eso ha sido gracias a la revolución. No nos damos cuenta que si no hubiera sido, porque hay un programa, eso fue Mirta Rodríguez Calderón que me dijo, menciona así un programa desde arriba y desde abajo. O sea, aquí ha habido programas desde arriba y desde abajo para el avance de la mujer desde el 59, desde antes de la guerrilla, pero bueno, en el 59. Toda aquella cosa de que las mujeres contaban. En la alfabetización, 62% de los brigadistas fueron muchachas. Ya empezó por ahí. Ese fue el año en que, y el 52% de los alfabetizados eran mujeres. Ese fue el año que se nacionalizaron toda la escuela, 61, incluida la mía privada. O sea, ya había acceso universal y gratuito a la educación en el 61. Cuando tú tienes eso, ¿quiénes son los que estudian más en una sociedad patriarcal? ¿Quiénes tienen los niveles más altos? Las muchachas. Eso lo demuestra la UNESCO. La UNESCO demuestra que en cualquier país rico o pobre, donde tú tienes acceso libre a la educación y universal, las muchachas en primaria, en secundaria, en pre y después en la universidad son las que tienen comportamientos superiores, calificaciones superiores a los hombres. Y una sociedad tan patriarcal como la nuestra, que te dice a las muchachitas, cierra las piernas, abre así, pero estudia los muchachos, ve para la calle, cuando termines de hacer las tareas, ve para la calle, juega, fútbol, bueno, ahora fútbol, antes pelota, fájate, los hombres no lloran, tienen que tener una actitud machista que todavía, yo no sé si tú lo practicas con tu hijo, me imagino que no, pero el chiquito en algún momento tendrá que hacer esas cosas porque es un grupo de los muchachos que todos lo hacen así, o sea que aquí las mujeres hemos crecido más que los hombres. Si yo considero que soy feminista, por supuesto que sí, pero nunca fue así. Si tú me estás esta pregunta en el 81, te digo que no, feminismo, no. Yo empiezo a realmente aceptar el feminismo exactamente en el año 84. Te doy estos datos por pensar, no porque me diera cuenta. En el año 84 yo estaba haciendo el trabajo aquel que te hablé para la Federación de Mujeres Cubanas. Regreso del CAME, ya estoy doctora, trabajo con la federación, pero ya desde afuera, o sea, no desde dentro de la federación, sino como profesora. Y veía que dentro de la federación, las compañeras de la Dirección de Relaciones Internacionales, que las dirigía Esther Belli, sí eran feministas, yo no, entonces en ese momento. Y había muchas del resto que no lo eran. No se puede ser feminista porque realmente el feminismo aquí se veía desde el punto de vista popular como un choque de hombres y mujeres, cosas que a las cubanas no nos gustan en los cubanos. Nosotros vivimos en pareja. Aquí en Cuba es muy difícil que no se vive en pareja. Entonces, yo era de esa cosa, yo las miraba. Y me acuerdo que hay preparando para el año 85, que era el decenio de la mujer, hay aquí en el 84 un congreso de mujeres latinoamericanas. Y viene Magali Pineda, y vienen otras feministas. Pero Magali Pineda, que era una dirigente feminista e investigadora del CIPAF, la directora del CIPAF, se le acerca a Fidel y le dice, pero Fidel, ¿tú eres feminista? Y le explica por qué, y dice Fidel, sí, a ver, dime. Y le argumenta por qué. Y a partir de ahí, yo dije, bueno, estas mujeres tienen la razón, estas mujeres de la Dirección de Relaciones Internacionales con Esthercita al frente tienen la razón. A partir de ahí me empecé a acercar a las cuestiones del feminismo, tarde, muy tarde. Luisa Campuzano lo hacía desde mucho antes. Luisa me tenía a mí como 10 años de ventaja o más en el feminismo. Pero hay una cosa en la ciencia que eso lo tiene que saber la juventud. Cuando tú te dedicas a una cosa, y tú tienes una acumulación de conocimiento, y tienes una acumulación de conocimiento de verdad, tanto desde el punto de vista de cómo acercarte metodológicamente hasta teóricamente, sea cualquiera que tú sea, y tú chocas con alguna teoría o con algún movimiento de conocimiento que tú no conocías bien o que tú reaccionabas ante él, si te convence, si te ayuda a entender lo que tú estudias, asúmelo.
Y entonces, ¿qué cosa se asumió aquí en Cuba? Y eso fue una enseñanza de Fidel. Estudiar el feminismo latinoamericano. Y en eso nos ayudaron mucho gente como Luisa Campuzano, que ya traía eso de sus estudios en la universidad, en la UNAM. O sea que eso del feminismo latinoamericano es verdad que nos enseñó muchísimo, que no es un problema de choque entre hombres y mujeres, como estaba el feminismo radical, que está ubicado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa Occidental, en la misma Canadá. Y yo voy con Ana María Navarro, otra de las compañeras de la Dirección Nacional de la Federación, a un curso en el ILPE, CEPAL, en el año 86, era Pinochet todavía, somos las primeras mujeres que vamos después del golpe de Estado de Pinochet. Fue muy difícil conseguir la visa, se consiguió desde Lima, pero la conseguimos, entramos. Fuimos todo el mes que estuvimos en el curso, vivíamos en casa de la funcionaria, de la jefa de la oficina de la mujer no era oficina de la mujer, la dirección de la mujer de CEPAL. Los movimientos de mujeres feministas nos llevaron a las poblaciones, que son las villas miserias de allá, le dicen poblaciones, las favelas, y había ollas comunes, porque había una pobreza enorme. Bueno, ahí sí aprendí el feminismo más de cerca, porque todas las compañeras y los compañeros que estábamos eran la mayoría mujeres. Todas eran de procedencia feminista, pero un feminismo profesionalizado ya. Yo no, yo era un aprendiz, o sea, yo había empezado en el 84 y estoy en el 86. O sea, en menos de 2 años ya estoy con ellas. Y me doy cuenta que eso me ayudaba mucho a entender lo que estaba pasando en Cuba y todas las cosas que yo había visto en mi vida personal y en la vida de las personas que me rodeaban y en la sociedad que yo había estado estudiando. Y por eso sí, me hice feminista, pero por un convencimiento. Ahora es muy fácil decir soy feminista. No. Ser feminista es llevarlo en los tuétanos y llevarlo no solo en las investigaciones, sino en la vida personal y en el cada día y defenderlo y no avergonzarse de eso. Todavía hay muchas personas que piensan, muchas mujeres que piensan que ser feminista es una cosa burguesada. No, de ninguna manera. Y hay muchos feminismos. Lo que tú tienes que decir, ¿a qué feminismo tú te alineas, ¿no? Y yo con el feminismo, aquí en Cuba hay mucho feminismo, pero el feminismo que yo me alineo es el de ir junto con la transformación total de la sociedad, no solamente de las mujeres. Una cosa que sí te quiero decir, que me salió de ese curso en la CEPAL. Ya yo llevaba en mi mente lo de la Celia Sánchez, ya llevaba en mi mente también lo de la Ari Guanabo, y ya veía la cosa de la segunda jornada, del trabajo doméstico y el trabajo el trabajo asalariado. Y yo me empezaba a dar cuenta que nosotros teníamos que organizarnos mucho más que los hombres. Poco a poco me fui dando cuenta de eso, hasta que en el 2012, más o menos, fíjate el tiempo que llevo, digo, pero una cosa del empoderamiento femenino es que somos muy decisoras precisamente porque tenemos que conjugar el empleo con la doble jornada. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos muertas, nosotros tenemos que decidir desde qué cosa hacer, si hacemos café, si lo hacemos primero, si le damos la comida a los perros, si vemos ahora el correo electrónico, si vemos el WhatsApp, si despertamos al marido, si despertamos el desayuno de los niños, todo lo tenemos que organizar, el famoso transporte, cómo llegamos al trabajo y después en el trabajo y cómo volver a la casa hasta que te mueres de sueño después al final, que no ves a veces ni la novela. Entonces eso de organizarse, de ser multitarea, mientras que el hombre es una sola tarea a la vez, eso nos va también a nosotros el empoderamiento, parte del empoderamiento. Hay muchas que me dicen, no, eso no es verdad. Bueno, para mí sí es verdad. Yo creo que muchas de nosotros tenemos dentro esa toma de decisión diaria que llevamos a la toma de decisión profesional, lo que no nos damos cuenta. Igual que yo no me daba cuenta al principio que las mujeres eran importantes en mi saber científico y después me di cuenta que sí. Yo nunca me imaginé, cuando yo estaba, te estoy hablando de preuniversitario, ya a las puertas de empezar en la universidad, de entrar a la universidad, hacer los exámenes de ingreso para ciencias políticas, yo nunca pensé en ser profesora. Yo era lo más tímido que tú te podías imaginar. Lo más tímido, yo en el aula no participaba, era muy buen estudiante, muy inteligente, pero yo no, ni levantaba la mano, era si me preguntaba la profesora, pero yo no, me daba miedo. ¿Y dónde empecé yo?
en el departamento de filosofía. Nunca me había parado delante de un aula. Dentro de la Escuela de Ciencias Políticas fuimos 2 o 3 escogidas, alumnos escogidos para pasar un curso en el departamento de filosofía y ser instructora de filosofía. Fueron como 8 meses estudiando para ser instructora de filosofía. Pero mi prueba de fuego fueron las 3 exposiciones que tuve que hacer junto a aquellos cabezones del departamento de filosofía que eran gente sabia, y tenía que exponer 3 clases, modelos a dar que ellos nos daban, me dieron a mí, me tocaron 3 temas, exponerles a ellos los temas como si fuera profesora. Ahí empezó. Tuve que dejar mis angustias a un lado, o intentar dejar mis angustias, o hacer que no estaba angustiada. Mentira, estaba lo más angustiada del mundo. Todavía yo estoy hablando contigo y estoy angustiada por dentro. Salí muy bien de ahí. Germán Sánchez y yo fuimos los que mayores notas cogimos, pero la prueba de fuego fue en noviembre del 66, subirme delante en un estrado de la, entonces era Escuela de Ciencias Jurídicas. Yo tenía 20 años, todos mis alumnos eran mucho mayores que yo. Eran comandantes, capitanes del Ministerio del Interior, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dirigentes de los que se estaban haciendo como su primer año de abogado, estudiando la licenciatura en Derecho. Y yo ahí con 20 años. Y todos ellos, el que me llevaba más, me llevaba, no sé, el que llevaba menos, me llevaba 5 años por lo menos. Entonces me acuerdo que todos los profesores eran hombres y doctores, todos. No porque hubieran hecho un doctorado como ahora, sino porque tú te graduabas de Derecho y eras doctor. Entonces, yo no era a mí me habían sacado de segundo año de la licenciatura en Ciencias Políticas, por lo tanto, no era licenciada, era instructora. Pero ese primer curso mío fue muy duro. Ese primer curso eran 2 semestres, fue durísimo, durísimo que yo pudiera rebasarlo. Lo hice bien, pero fue duro, fue duro. Me tuve ¿cómo se llama? Que transformar mi manera de ser, que era una timidez extrema, a tener que proyectarme y además decir cosas que eran diferentes a la filosofía que se estaba dando en la universidad, que eran los manuales soviéticos. Nosotros no dábamos manuales soviéticos. Nosotros les pedíamos que estudiaran a Marx, que estudiaran a Lenin, que estudiaran a Althusser, que estudiaran a Gramsci, que estudiaran a Che Guevara, que estudiaran a Fidel, que estudiaran a Luis de la Puente Uceda, que estudiaran las fuentes originales, y entonces que debatiéramos en el aula. Esos debates para mí en el aula estaba horrorizada, porque muchos decían, no, pero ahí no está la cuestión de la dialéctica, de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y yo me sabía todo eso porque fue lo que había dado en Ciencias Políticas, sabía que eso no era así. Bueno, pues tenía que decirlo, pero de una manera que no creara confrontación, porque si se confrontaba, ya me iban a eliminar totalmente. Y nada, después seguí, ya. Pero cada vez que en estos momentos yo tengo que pararme entre un aula, yo estoy horrorizada. Cuando ustedes llegaron, yo estaba horrorizada. Yo creo que si yo voy a dar clase a un círculo infantil, yo me horrorizo y después cojo ya más tranquilidad. Bueno, lo que Marta Núñez ha aportado más a los cubanos es en metodología. Yo empecé a dar metodología en el año 73 y todavía la estoy dando. Esa es mi asignatura que me encanta. La aprendí en Chile y es una asignatura que hay profesores que la tratan de dar muy difícil. No, la metodología es la cosa más lógica que hay en el mundo. Es una forma del famoso libro de los porqués, de tú tratar de hacerte preguntas y darle respuestas. Y si te atreves, haz hipótesis y pruébala. Y si te equivocaste, dilo, me equivoqué. Pero no es nada difícil. Entonces, yo creo que eso mi aporte ha sido metodología. Género ha sido más bien con los americanos. Género sí, con los americanos, esa fue mi experiencia del 2002 hasta el 2020. De enseñarles que la cuestión de género en Cuba, no solamente de mujer, hay que respetarla y hay que entenderla. Pero en el caso de los cubanos, que es lo que más yo he hecho, es la metodología. Enseñar que investigar no es un problema de aplicar la lógica. Y la experiencia personal y no tener miedo. No tener miedo de que se va a ir contra muros. Vas a romper muros, gente que está muy tranquila dirigiendo y tú vas a sacar cosas
que no están bien, que hay que arreglar. Enorme deuda que tenemos en la universidad, por lo menos en la Universidad de La Habana. Creo que es una de las que más ha adelantado en las cuestiones de género. Pero yo creo que la cosa del enfoque de género tiene que estar en la CUJAE, tiene que estar en el Instituto Pedagógico, tiene que estar en todas las carreras en la Universidad de Ciencias Agrarias, en la Universidad de Ciencias Informáticas. Ahí tiene que haber todo. Y género no es solamente los hombres y las mujeres. No. Es todo lo que tiene que ver con género, todo. Ubicar a las personas en su contexto histórico, el problema del poder, qué importante es el problema del poder. Ese problema del poder, eso sale del feminismo, sale de Carlos Marx, pero sale del feminismo después también. Entonces, ¿qué beneficios y qué cosas trae y qué cosas feas trae la cuestión del ejercicio del poder? Eso es importante que se vea en todos los sectores y eso sale del enfoque de género. Que no vean la cosa hombre-mujer, sino que vean la cosa de género, hombre-mujer y toda la orientación sexual tan amplia y las identidades de género tan amplias, que la acepten y que se pueda discutir sobre eso en las aulas. Darle sentido a las cosas pequeñitas. Darle sentido a las cosas pequeñitas, eso es algo del feminismo. Para mí siempre ha sido algo del feminismo que yo aprendí con Judith Butler. Eso lo aprendí con ella. O sea, no la conocí, pero leí las cosas de ella. Y esas son cosas que faltan. De estar comprometido con una idea, de estar comprometido con que no puede haber violencia, que la violencia es el ejercicio del poder sobre otras personas, que tú tienes que respetar a la otra persona, tienes que ponerte en el lugar de la otra persona, que no le puedes imponer, saber que si tú haces una encuesta, tú estás interfiriendo en el razonamiento de la persona que tú estás preguntándole. Un censo es una inquisición. Un censo es una inquisición. Si tú haces un cuestionario, tú estás obligando a que la persona que te responda a tus escaques mentales, a tus categorías mentales, no a cómo es él. Entonces, por eso, pero incluso en la entrevista también, yo digo la metodología de la entrevista, ustedes tienen que decirle quiénes son ustedes, porque tú estás metiéndote en la vida privada de esa persona, le estás sacando todo, tú tienes que decir quién tú eres. Si tú no dices quién tú eres, eso no sirve. Por eso para mí es muy importante primero empezar por la observación participante. Con esto no estoy diciendo que el enfoque de género signifique que en la asignatura de matemática o computación en la Universidad de La Habana se den estas, pero que de alguna manera tú te impregnes de esta sensación y tú hables. Si no se hace en la Universidad de La Habana o no se hace en La Habana, ¿qué cosa podremos decir de Las Tunas? ¿Qué podemos decir de otros lugares donde quizás esto no se lleve así? Y donde más experiencia tienen las mujeres de los problemas de el ejercicio del poder sobre ellas y la ruptura que ellas han hecho en muchos casos de ese poder sobre ellas para ser como son. ¿Por qué hay tanto divorcio en Cuba? ¿Por qué hay tanta separación en Cuba? Porque las mujeres son las que deciden. Ese tipo de cosas tienes que darle sentido. Tienes que darle sentido en la cuestión agraria, por ejemplo, la que se quiere que las mujeres participen en la agricultura. No, si no se va con enfoque de género, las mujeres nunca van a participar en la agricultura en este país. No es que tú saques a una dueña de una cooperativa, de una finca de ganadería, que sabe cómo se hizo de la finca de ganadería, dirigiendo una ganadería, que tú vas a alentar a que las mujeres trabajen en la agricultura, porque eso es muy difícil. Tienes que ir en contra del marido, en contra de tus hijos, en contra de tus padres, en contra de todo el mundo para incorporarte, porque nunca ha sido un trabajo de las mujeres ir a la agricultura. Eso hay que estudiarlo bien, no se les puede imponer a la gente, hay que ver cómo se hace. Si algo hay que detallar muy bien es cómo incorporar a las mujeres a la agricultura, con mucho enfoque de género. Y eso tiene que venir de las universidades. Parte de las cosas tiene que venir de las universidades donde se estudian las cuestiones agrícolas. 6 de mayo del 2024. ¿Qué ruta crítica debemos seguir para que las mujeres sigan avanzando y no se vaya atrás o no se detenga? Creo que la pregunta me ayuda a mí, el famoso artículo que tengo que hacer y no hay manera que me salga. El programa el programa para el avance de la mujer del 21 es excelente. Pero es que hay muchas cosas excelentes en el papel. La legalidad nuestra en el Código de la Familia, en el programa, en la estrategia contra la violencia contra la mujer, en el programa del avance, está ahí. El problema es cómo llevarlo a la práctica y cómo modificarlo si es necesario modificarlo. En el programa del avance de la mujer del 21 está el problema de incorporar a las mujeres al empleo. Y hay muchísimos trabajos de académicas
muchísimos trabajos de investigadores que están demostrando, de las jóvenes, por suerte, que están demostrando que hay una cantidad de mujeres en la población económicamente activa, o sea, de 18 a 55 años, que no están incorporadas al empleo formalmente. Ahora, esas que no están empleadas al empleo, incorporadas al empleo formalmente y que pueden ser de la masa que hay que sacar de las casas para trabajar, ya esas están trabajando, esas están ganando ingresos. Muchas de ellas van a la cuevita, compran cosas y la venden en Párraga, que eso lo sé por amigas mías que viven en Párraga. Me dicen, no, delante de cada casa hay una mesita y ahí las cosas que compran en la cuevita, que la compran al por mayor, las traen y las traen al vecindario. Hablo de Párraga, pero puede ser el Canal del Cerro, puede ser por aquí, las que traen jabas y que las revenden. O sea, esas mujeres que pudieran estar incorporadas a empleos formales, y cuando digo empleos formales, empleos que les van a dar un retiro, porque estas mujeres no van a tener retiro. Estas mujeres viven al día y no se dan cuenta que están viviendo al día. Y se dan cuenta que en cualquier momento esa huevita deja de traer cosas del exterior porque cualquier cosa puede pasar y entonces no traen y se quedan sin empleo. Entonces tú tienes ese tipo de cosas, eso no está acompañando a esa legalidad de que incorporar más mujeres, que hay una cantidad de mujeres en la PEA que no están trabajando. Esa cosa hay que transformarla, decirle a las mujeres, oye, tú estás vendiendo eso de la cuevita, pero mira, busca la manera de buscarte una licencia para que entonces después puedas acumular para tu retiro. Porque tú tienes ahora 30 y pico, 20 y pico años, pero tú vas a tener 60 en algún momento y no vas a tener retiro. Entonces, ese tipo de cosas no llega ni en los programas de televisión, no llega en ningún lado. Hay otra cosa, ¿qué empleo vas a incorporar a la mujer? Si los empleos donde hay más presencia de profesionales más femeninas, que son el sector educacional y el sector de la salud pública, los salarios promedios están por debajo del salario promedio, por lo menos el del 22. El salario promedio es 4.230 o 4.320 y las personas que trabajan en esos dos sectores están por debajo. Ahora lo que se les dio de aumento fue muy poco y tienes que tener 30 años de servicio para poder tener 1.500 pesos. No hay, eso no atrae. O sea, de alguna manera hay que darle una subida a los salarios. Tú no subes los salarios, no subes las pensiones, no mueves el mercado interno. Y sobre todo la fuerza laboral no es una fuerza laboral que después va a tener un retiro. Para mí eso es importante, la idea del retiro. Los cubanos nunca han ahorrado. Los cubanos eso lo hacen otros estudiosos. Los cubanos no ahorran. Los cubanos viven al día. Otra cuestión es que se está yendo mucha gente. Se está yendo una cantidad de gente. La primera cifra de migración grande la dio Estados Unidos entre octubre del 21 y septiembre del 23 fueron 400.000 cubanos, en su mayoría hombres, los que llegaron a la frontera con Estados Unidos. Pero ya se están yendo más mujeres. Y ha habido otro problema, que es el éxodo de las profesionales al sector privado. ¿Cuántos médicos, tú vas a una consulta y te dicen, no, va a buscarla a la cafetería tal, o va a buscarla en el paladar tal que está trabajando ahí? O sea, hay un éxodo interno de profesionales. O sea, son cosas que esa ruta crítica tiene que resolver, pero tiene que resolver a nivel de aumento de salario. Hace falta resolver el problema de la vivienda rápido. El problema del transporte. Por Dios, el problema del transporte es muy serio. Si tú quieres que las personas trabajen permanentemente, tú tienes que resolver el problema del transporte. No está resuelto. O sea, vivienda, transporte, salario, consumo, el mínimo. Nosotros consumimos lo mínimo y estamos contentos con eso. Son cosas que hay que resolver porque ya lo que es el acceso a la educación superior, que es tan difícil en otros, ya está resuelto hace 40 años en Cuba. Desde los 80 está resuelto. Hay más mujeres que hombres en la universidad. Pero es que permanezcan en los empleos. Y si tú no les creas condiciones para que permanezcan en los empleos, eso se van a ir. Bueno, cómo llevar el feminismo, la ideología del feminismo y la concientización de género del feminismo a las mujeres en Cuba ahora, a todas las mujeres, las que están en el mercado informal, las que están trabajando, las que se están yendo de las profesiones para el sector privado. Yo creo que incorporándolo en las políticas públicas, la única manera. Tiene que haber políticas públicas que no se queden en el
papel, que no se queden en el código de la familia, que no se queden en las estrategias de la violencia contra la mujer, que no se queden en el programa de adelanto, que bajen, que vean cómo eso cobra vida. Yo lo veo en mi barrio, yo lo veo por las personas, amigas mías aquí en el barrio. Veo los problemas que están pasando las mujeres. Entonces, ¿tú crees que esas mujeres, mi vecina, las otras amigas mías de por aquí, ¿tú entienden lo que es el feminismo? No, hombre, no. Para allá el feminismo es algo lejano, ¿no? Eso en Cuba no existe. O sea, olvídate que aquí el feminismo, en lo que es o las muchachas del preuniversitario, ¿tú crees que saben lo que es feminismo? No, hombre, no. No, absolutamente. El problema es que hay que decirle, demostrarle, mira, tú has sido lo que tú eres en llegar al pre y después irte para la universidad, para mitad de la carrera, emigrar hacia otro país, por el feminismo que tiene, por una idea feminista que es la que ha llevado a cabo a Cuba en la revolución. Gracias a eso tú has llegado a esto y te puedes ir después si tú quieres irte. Pero eso es feminismo. Lo que pasa es que eso hay que traducírselo. Cada mujer que no acepta que la traten violentamente, aunque no sepa lo que es el feminismo y aunque sea de las que venden, van a la cuevita y revenden, esas mujeres no aceptan que los hombres les peguen. Y esas mujeres son feministas, pero no lo saben. Entonces eso es lo que hay que llevarle. Una manera muy buena de llevárselo es las novelas, las telenovelas cubanas. Las telenovelas cubanas las ven hombres y mujeres, Calendario, Viceversa. Todas estas telenovelas cubanas las llevan. Eso es lo que más, de esa manera hay que, como ustedes me decían, si no hay visualidad, no se entiende. Tienen que ser más, tienen que meter más cosas del feminismo, de ver hacia el futuro, de qué van a hacer. Y yo creo que las académicas cubanas están dispuestas a hacer eso siempre, siempre, siempre. Yo veo a Magela corriendo, yo veo a Clotilde corriendo detrás de todo el mundo, yo veo que todo el mundo, que la gente, por lo menos, estoy hablando de las que yo conozco. Luisa Campuzano lo mismo desde su academia, que lo haga en la literatura. Pero mira, por ejemplo, la jornada de violencia contra la mujer, no es que tú te pongas una cosita anaranjada aquí y dirijas el noticiero de televisión. No, 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 tienes que buscar manera de cosas más naturales, chicas. Más naturales, hacer ver que cada 25 es la jornada contra... No es que te lleves un pañuelito anaranjado en la mano, en la muñeca. No, 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 es explicar qué cosa es la violencia contra la mujer. Pero eso no se está llevando bien. Habiendo tanta cosa que se puede hacer, no se hace. La motivación que está detrás del título de mi último libro, que nada más es el segundo libro, nada más que publicó un libro antes, ¿no? Yo no soy tan prolífica en publicar libros. Cubanas resilientes, empoderadas y exhaustas, es porque es verdad las tribulaciones del empoderamiento femenino cubano, que es verdad que son así. Estamos cansados, estamos muy cansados. Y yo lo que quiero demostrar es con mis investigaciones que es verdad que somos resilientes, sobrevivimos donde sea. Las mujeres, las cubanas somos las que estamos sobreviviendo realmente. Y estamos empoderadas porque tomamos muchas decisiones. Pero estamos cansadísimas porque tenemos que cuidar a los viejos, tenemos que buscar cuidar a los niños, tenemos que proveer, saber qué hacer con los pocos insumos que tenemos para los alimentos, con los bajísimos salarios. Entonces, esa cosa de las mujeres exhaustas, mira, te voy a poner el ejemplo de un feminista demógrafo cubano que yo lo adoro, Juan Carlos Alfonso Fraga, el vicepresidente ahora de la ONEI, que durante muchos años dirigió el Centro de Estudios para el Desarrollo. Cuando hice la investigación de el enfoque, es decir, los estudios de género en Cuba, él fue uno de los hombres que yo investigué. Pues sociólogo, fue alumno mío, compañero, somos amigos. Y él es un feminista, demógrafo feminista. Él me dijo, Marta, si tú no tomas en cuenta cómo la segunda jornada, y me lo dijo en el 2001, ha afectado la salud de las mujeres cubanas, no vas a entender por qué ustedes están cansadas. Y en el 2001 me dijo, la esperanza de vida en Cuba, no me acuerdo de cuánto, la de ahora es 78 años o 79. Las mujeres en aquel momento tenían 82 años, debíamos tener 84 años de vida. La diferencia estaba dada por la alta morbilidad, o sea, nos enfermamos más que los hombres. Y todo tiene que ver con, no un patrón de que así es como las mujeres viven más que los hombres, sino que debíamos vivir incluso más, 2 años más, que es por la segunda jornada. O sea, eso está probado ya hace años que nos estamos matando haciendo las tareas del hogar.
Estamos cansadísimas. Es un elemento demográfico fuerte, fortísimo. Ahora, eso significa que queremos dejar de trabajar. Yo creo que las mujeres cubanas nos encanta trabajar fuera del hogar. Y eso lo aprendí en aquel curso del 86 y lo aprendí de Magali Pineda, la dominicana que le dijo a Fidel, ustedes son feministas, tú eres feminista, Fidel. Cuando una india en Bolivia, cuando una de favela en Brasil sale y empieza, tiene un amante en Bolivia y se pone a vender cosas ahí en la calle, ya está saliendo de su casa, ya está socializándose, ya está ganando ingresos, ya está transformando su modo de vida, ya esa más nunca vuelve a la casa. Y me lo decía Magali Pineda en el 86, 84, y me lo dijeron en el ILPE, en la CEPAL también, todas las medias mujeres. Esas mujeres que hacían las ollas comunes se sentían empoderadas fuera de su casa. Entonces la cubana que sale a trabajar, le encanta trabajar fuera de la casa. Ahora, es un martirio que tú no tienes suficiente alimento cuando regresas, que te va la electricidad, que el transporte está malísimo, que no te pagan suficiente, que no te alcanza para comprar en la carretilla. Esas son cosas que nos agobian y que nos hacen que nos enfermemos más. Es verdad que los hombres no van al médico. Nosotros vamos más a los médicos que los hombres, eso es verdad. Hay que buscar la manera de que eso mejore. Porque es que hay que decirlo y hay que gritarlo. Por eso yo lo grité en el título. Lo grité en el título. No, estamos cansados. Por favor, encuéntrenme. Este empoderamiento nos está costando mucho, está costando divorcio. Ella es una microbióloga que tiene que quedarse en el laboratorio 24 horas o más para ver cómo crece la cepa que ella hizo. La otra es una profesora que tiene que preparar clases por la noche. La otra es una periodista que tiene que estar buscando en internet constantemente y escribiendo. O sea, no le está dedicando tiempo al marido. Yo lo que estoy es hasta aquí. ¡Hasta aquí! Coño, Teresita la hormiguita. Tú te ocupas de todo. De tu trabajo, de tus clases, de tus comparsas, de todo. Menos de tu casa y de tus hijos. Tú sabes bien que eso no es verdad, Ramón. Mira, además yo no voy a discutir contigo ahora. Coño, atiéndeme, que te estoy hablando, que yo no soy ningún perro, no. Óyeme. Ven acá. Tú y yo nos quedamos en que esta noche íbamos a salir. Y fuiste capaz de llamarme a las 9 en punto para decirme que no podías venir. Y llamarme... Además, llamarme de un lugar que yo no sé, que yo parecía un camarero, que parecía caballero, Ramón. Esa es mi fábrica, Ramón, y esos son mis compañeros de trabajo. Además, tú no estuviste de acuerdo con Bernal cuando me pidió que siguiera. No fue así, Ramón. Cuando tú eres una profesional que te costó tanto trabajo llegar a ser profesional y te encanta tu profesión, tú no dejas de profesión por nada del mundo. Te agarras a la profesión y dejas al marido. Entonces, esa es la causa de muchas rupturas matrimoniales desde fines de los 70. Desde fines de los 70 está probado que las separaciones, que empieza, como se llama, le dicen los demógrafos, monogamia seriada, es que tenemos muchas uniones maritales en nuestras vidas. El hombre cubano está soñando con una mujer que no existe. Y las mujeres cubanas están esperando por unos hombres cubanos que todavía está por construirse. Eso es lo que yo digo. En inglés, en español, en lo que sea. Y es verdad que es así. Todavía está la imagen en los hombres de que la mujer tiene que servirle, aunque sean profesionales los dos, pero esa es la imagen que está, y la mujer cubana se revela ante eso. Tú puedes estar sirviéndola hasta un momento, pero el momento que te cansa, cuesta trabajo interiorizarlo, pero sin hacer concesiones no se pueden hacer, pero hay que meterse en la piel de los demás, hay que meterse en la piel de los hombres cubanos para entender lo que no han cambiado como hemos cambiado nosotros. La Chapman habló de un programa de masculinidades que hay que cambiar a los hombres. Pero ese programa para cambiar las masculinidades debió haber empezado en los 80. Ya hay que hacerlo, pero hay que hacerlo corriendo. Hay que hacerlo corriendo y sin imponerlo a los hombres. O sea, hay que manejarlo de una manera que yo no sé cómo hacerlo, pero hay que manejarlo de una manera muy inteligente para que los hombres empiecen a cambiar, aunque es muy tarde ya. Yo sé que esto no se podía hacer al principio. Al principio había que hacer cambios para la mujer. Pero ya a segunda mitad de los 80 ya se podía empezar a hacer cambios en los hombres también que no se habían hecho. Solo ahora se empiezan a hacer. Muy tarde. Si tú no haces que la escuela cambie, la escuela primaria cambie, que meta el programa de educación sexual desde el principio, que no es solamente cómo se crean los niños, sino todo el problema de la violencia, todas esas cosas están metidas en este programa. Si tú eso no lo pones desde primer grado, de manera que los niños
te lleguen a la casa y si ven que el padre y la madre están discutiendo, digan, no, eso no se hace, es usted que ponerse de acuerdo, y ahí hay una semillita que van haciendo. ¿Cómo llegar a una Cuba en la que ya esté resuelto el problema de que los hombres no estén soñando con mujeres que no existen y las mujeres estén esperando a los hombres que están por construir? Es muy realista que se puede hacer. Yo confío plenamente porque conozco muchos hombres que han sufrido ese proceso y que saben cómo hacerlo. Y a pesar de tener madres machistas, bueno, se han criado de manera, pero después he encontrado mujeres feministas que lo han llevado más a eso. Y creo que el problema en esto está con una concepción muy feminista a lo cubano. Hay que buscar esa manera de que converjan, una convergencia de hombres y mujeres con un sentido de cambiar los dos. Pero el hombre va a tener que cambiar más que la mujer. Tiene que estar consciente de que tiene que cambiar más. Hay que entender eso también. O sea que es un problema de mucha educación. Los medios tienen que ayudar. Los spots que duren 3 segundos, 4 segundos tienen que ser inteligentes. Le tienen que dar a los hombres más que a las mujeres, a los niños. La educación, el MINET, las telenovelas, los noticieros, por favor, los noticieros. Eso es lo que yo pienso. Pero sí se puede hacer, sí se pasa. Yo sí pienso que una Cuba, oye, si hemos roto tantos esquemas, ¿cómo no vamos a romper ese esquema aquí internamente? Yo sí lo creo. Y con mujeres tan poderosas como las cubanas, estoy convencida que lo podemos hacer.